Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hay preguntas que no se pueden responder con lógica, sino con silencio, con pausa, con el suspiro que se escapa cuando el alma se quiebra. Una de esas preguntas, quizás la más antigua y la más íntima, es ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Hoy no venimos a ofrecer respuestas rápidas ni soluciones mágicas. Venimos a caminar juntos por ese terreno sagrado donde el dolor se convierte en maestro, donde las lágrimas no son debilidad, sino agua que riega la tierra de nuestra transformación. Porque en medio del sufrimiento algo ocurre, algo invisible, algo que no siempre se entiende, pero que se siente. A veces es en la noche más oscura donde se revela la luz más pura. A veces es en la pérdida donde descubrimos lo que realmente permanece. Este episodio es una invitación a mirar el sufrimiento no como castigo, sino como misterio, no como ausencia de Dios, sino como espacio donde Él se acerca de formas que no siempre reconocemos. A través de historias, reflexiones y silencios, exploraremos cómo el dolor puede abrir puertas que la comodidad jamás tocaría. Así que respira, porque si estás atravesando una tormenta, si hay heridas que aún no han cerrado, si hay preguntas que duelen más que las respuestas, este espacio es para ti. No estás en soledad, no estás rota, no estás roto, no te has perdido. Aquí comienza nuestro viaje, con respeto, con ternura y con la certeza de que incluso en el sufrimiento hay una semilla de esperanza esperando ser descubierta. El sufrimiento no pide permiso, no espera que estemos listos, llega como una tormenta que revienta los cielos de nuestra estabilidad, como una grieta que se abre en el suelo que creíamos firme. Y cuando llega, nos obliga a detenernos, a mirar hacia adentro, a preguntarnos cosas que antes evitábamos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Estas preguntas no son señal de debilidad, sino de humanidad. Son el eco de un alma que busca sentido en medio del caos. Y es allí, en ese umbral de vulnerabilidad, donde comienza el verdadero viaje espiritual. Porque el dolor, aunque no lo parezca, puede ser una puerta, una que nos lleva a una profundidad que la comodidad jamás tocaría. En el libro de Salmos número 34, versículo 19, se nos recuerda: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Esta promesa no niega el sufrimiento, pero sí afirma que no es eterno, ni inútil, ni solitario. En cada lágrima hay una semilla de redención. En cada noche oscura, una promesa de amanecer. Hay momentos en los que el dolor se vuelve tan intenso, tan absoluto, que parece que Dios ha guardado silencio, que ha cerrado los cielos, que ha dejado de escuchar. Y ese silencio duele más que la herida misma. Pero, ¿y si ese silencio no fuera abandono? ¿Si una forma distinta de presencia? ¿Y si Dios, en lugar de hablar, simplemente se sienta a nuestro lado, en silencio, como lo haría un amigo o una amiga que no necesita palabras para acompañar? En el libro de Salmos, número 23, versículo 4, se nos asegura: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esta declaración no promete que el valle desaparecerá, sino que no estaremos en soledad en él. El silencio de Dios
No es indiferencia, es misterio, es la forma en que nos invita a escuchar con otros sentidos, a percibir su cercanía en lo invisible, en lo intangible, en lo que no se puede explicar pero sí sentir. A veces, la ausencia de respuestas es la misma, una invitación a confiar sin entender, a caminar sin ver y amar sin condiciones. Hay lecciones que solo el sufrimiento puede enseñar, lecciones que no se encuentran en libros ni en sermones, mucho menos en consejos bien intencionados, lecciones que se graban en la piel, en el alma y en la memoria. El dolor nos obliga a soltar lo superficial, a dejar de correr y a mirar lo esencial. Nos enseña a valorar lo que antes dábamos por sentado. Una caricia, una palabra amable, una noche sin insomnio. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, se nos recuerda. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No todas las cosas son buenas, pero todas pueden ser redimidas. El sufrimiento puede ser un maestro severo, sí, pero también profundamente sabio. Nos revela quiénes somos cuando todo lo demás se cae. Nos muestra la fuerza que no sabíamos que teníamos. Nos conecta con los demás desde un lugar de autenticidad y nos recuerda que incluso en la herida hay belleza, porque una cicatriz no es solamente señal de dolor, es también testimonio de sanación. En el corazón de los creyentes hay una verdad que transforma todo. Dios no se quedó lejos del sufrimiento humano, lo abrazó, lo vivió y lo transformó. Jesucristo no solo predicó sobre el dolor, lo experimentó en carne propia. En Getsemaní sudó gotas de sangre. En la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese grito no fue teatral, fue real, fue el eco de todos los que alguna vez se han sentido abandonados, traicionados o rotos. Y en ese grito, Dios se hizo uno con nosotros, no para eliminar el sufrimiento, sino para habitarlo, para redimirlo desde adentro. Jesucristo lloró, sangró y murió, y en ese acto nos mostró que el dolor no es incompatible con la divinidad, que la vulnerabilidad no es debilidad, que en el sufrimiento puede haber un camino de amor, porque en la cruz el dolor se convirtió en puente. En lugar de separarnos de Dios, nos acercó a Él, nos reveló que no estamos en soledad, que hay un Dios que entiende, que acompaña y que sostiene. Hay momentos en los que la vida se quiebra, en los que lo que parecía seguro todo se desmorona, en los que el corazón se rompe en mil pedazos. Y en esos momentos lo que más necesitamos no es una explicación, sino una presencia. En el libro de Salmos número 34, versículo 18, se nos recuerda: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta cercanía no siempre se siente como un milagro, a veces se manifiesta en una paz inexplicable, en una fuerza que no sabíamos que teníamos, en una ternura que nos envuelve sin palabras. Dios no siempre quita el dolor, pero siempre ofrece su compañía, y esa compañía transforma el sufrimiento, lo convierte en espacio sagrado, en altar, en lugar de encuentro, porque cuando todo se derrumba, lo único que permanece es lo eterno, y lo eterno es Dios, su amor, su fidelidad y su promesa de que aunque el dolor sea parte del camino, no es el destino final, que hay redención, que hay propósito y que hay esperanza. Hay momentos en los que el sufrimiento no solo nos quiebra, sino que nos revela, nos muestra quiénes somos cuando todos los demás se han ido.
cuando no hay aplausos, ni certezas, ni refugios externos. Es allí, en ese espacio desnudo, donde la fe se prueba, no como una fórmula mágica, sino como una llama que resiste el viento. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, se nos recuerda, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El oro se purifica en el fuego, la fe también, y aunque el proceso duela, lo que emerge es más puro, más firme y más real. El sufrimiento no destruye la fe verdadera, la destila, la convierte en testimonio, en luz para que otros que también caminan por el valle salgan adelante, porque una fe que ha pasado por el fuego no solo brilla, sino que también calienta. El dolor tiene una capacidad única, nos iguala, nos recuerda que más allá de nuestras diferencias, todas y todos somos vulnerables, sangramos, lloramos, y en esa verdad compartida nace la empatía. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 15, se nos pide, llorad con los que lloran. No es una sugerencia superficial, es una invitación profunda a entrar en el mundo del otro sin juicio, sin prisa, sin soluciones apresuradas. A veces, lo más sanador no es una respuesta, sino una presencia, un abrazo, un silencio compartido. El sufrimiento puede aislar, pero también puede unir, puede construir puentes entre almas que antes caminaban solas, y en esa comunión se revela el rostro compasivo de Dios, porque cuando dos o más se reúnen en el dolor, Él está ahí, no para eliminarlo, sino para transformarlo en vínculo, en consuelo y en esperanza compartida. Hay un momento en el proceso del dolor en el que ya no se puede luchar, en el que las fuerzas se agotan, las estrategias fallan y lo único que queda es rendirse. Pero esa rendición no es derrota, es saltar, es el lugar donde dejamos de resistir y empezamos a confiar. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, se nos recuerda, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillarse no es perder la dignidad, es reconocer que no somos autosuficientes, que necesitamos ayuda, que necesitamos a Dios, y en ese acto de entrega algo cambia. El dolor no desaparece, pero se vuelve más liviano, porque ya no lo cargamos en soledad, lo colocamos en el altar, lo ofrecemos como ofrenda, y Dios no desprecia un corazón quebrantado, lo recibe, lo abraza, lo transforma y lo redime, pero también lo convierte en semilla de algo nuevo. Hay una paz que no depende de las circunstancias, que no se basa en que todo está bien, sino en saber que aunque todo esté mal, hay una presencia que sostiene. En el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 7 se nos asegura, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no se puede explicar, solo se puede experimentar. Es la paz que llega en medio del llanto, en medio de la incertidumbre, en medio del diagnóstico o del duelo del fracaso. Es la paz que no niega el dolor, pero la acompaña, lo envuelve y lo transforma. Y cuando el alma la encuentra, algo se aquieta, algo se ordena y algo sana. No porque el problema haya desaparecido, sino porque el corazón ha encontrado refugio, y ese refugio es Jesucristo, no como idea, sino como presencia viva. A veces el sufrimiento no tiene sentido en el momento,
Parece absurdo, cruel e innecesario, pero con el tiempo, si lo permitimos, puede revelar un propósito. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, se nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La aflicción puede ser necesaria, no porque Dios disfrute del dolor, sino porque sabe lo que puede producir. Puede preparar el terreno para una nueva etapa. Puede limpiar el corazón de lo que ya no sirve. Puede abrir espacio para lo que está por venir. Y aunque no lo veamos ahora, podemos confiar en que hay algo más allá del sufrimiento, algo que está siendo gestado, algo que cuando florezca hará que todo haya valido la pena, porque Dios no desperdicia ninguna lágrima, cada una cae en tierra fértil. Hay momentos en los que oramos y pareciera no haber respuesta, en los que el cielo parece de bronce y nuestras súplicas rebotan sin eco. Ese silencio puede ser más doloroso que la herida misma. En el libro de Salmos, número 13, versículo 1, se nos recuerda, ¿dónde está Dios cuando más lo necesitamos? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? David lo gritó y nosotros también, pero ese silencio no siempre significa ausencia, a veces es espacio para que la fe madure, para que el alma se aquiete, para que aprendamos a confiar, no en lo que sentimos, sino en lo que sabemos. Dios está, aunque no lo sintamos. Su silencio puede ser una invitación a la profundidad, a la intimidad, a la perseverancia, porque incluso cuando no responde, Él escucha y en su tiempo hablará. Y cuando lo haga, su voz será como un bálsamo, porque el sufrimiento físico también tiene una dimensión única. Nos recuerda que habitamos un cuerpo frágil, vulnerable y temporal. Cuando la enfermedad llega, no solo afecta lo biológico, sino que también toca lo espiritual. Nos confronta con nuestra finitud, con nuestra dependencia. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16 se nos recuerda, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. El cuerpo puede quebrarse, pero el alma puede fortalecerse. Y en ese proceso descubrimos que hay santidad en el dolor físico, una oportunidad para descubrir la gracia en lo cotidiano, en lo diario, en una respiración, en un gesto de cuidado o en una noche sin fiebre. Dios no desprecia el cuerpo, lo habita, lo sostiene y lo redime. Y aunque no siempre lo sane como esperamos, sí lo acompaña, y en esa compañía hay consuelo. No todo dolor tiene nombre. Hay pérdidas que no se pueden explicar, que no tienen ritual, ni despedida, ni reconocimiento. La pérdida de un sueño, de una etapa, de una versión de nosotros mismos, es un duelo invisible pero real. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 4, se nos recuerda, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jesucristo no especificó qué tipo de llanto, lo incluyó todo, porque todo lo que duele merece consuelo, incluso lo que no se puede contar, incluso lo que no se entiende. Y en ese espacio silencioso, Dios se acerca, no con respuestas, sino con ternura, con presencia y con consuelo, porque Él ve lo que otros no ven, Él honra lo que otros no reconocen, y en su abrazo el alma encuentra permiso para llorar y también para sanar. Hay una fuerza que brota en medio del dolor,
una esperanza que no se basa en estadísticas, ni tampoco en pronósticos ni en lógica. Es una esperanza que resiste, que se aferra y que se niega a rendirse. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 24-25, se nos dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esta esperanza no es ingenua, es valiente, es la que dice, todavía creo, cuando todo parece perdido. Es la que se levanta cada mañana y vuelve a intentar. Es la que canta en medio del llanto. Y esa esperanza no nace de nosotros, es don, es gracia, es Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria, y cuando la abrazamos, algo cambia, no afuera sino adentro, porque aunque el dolor siga, ya no tiene la última palabra, la tiene la esperanza. Quizás lo más transformador del sufrimiento es descubrir que no estamos en soledad, que Dios no solo observa desde lejos, sino que se involucra, que llora con nosotros. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 35, se dice brevemente, Jesús lloró. 2 palabras solamente y un universo completo. El Hijo de Dios frente a la tumba de su amigo. Se quebró no por falta de poder, sino por exceso de amor, porque el dolor humano le importa, le conmueve y le toca. Y si Jesús lloró, también podemos hacerlo sin culpa, sin vergüenza, porque nuestras lágrimas no son signo de debilidad, sino de humanidad, y en cada una Dios está presente, no para juzgar, sino para consolar, para abrazar y para redimir, porque el Dios que llora es también el Dios que sana, que transforma y que resucita, y en ese encuentro el dolor se convierte en altar, en milagro y en esperanza viva. El sufrimiento tiene su propio reloj, no obedece nuestras urgencias ni se ajusta a nuestros calendarios, pero hay algo misterioso en el paso del tiempo. No borra el dolor, pero lo transforma. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, se nos recuerda, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La sanación no siempre llega como un milagro instantáneo, sino como una brisa lenta que acaricia las heridas, día tras día, silencio tras silencio, y en ese proceso aprendemos a esperar, a confiar y a respirar, porque el tiempo, cuando se vive con fe, se convierte en medicina, en espacio sagrado, en terreno fértil, donde la esperanza vuelve a brotar. Resistir no es solamente aguantar, es sostenerse con propósito, con fe y con dignidad. Es mirar al dolor a los ojos y decirle, no me defines. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 16, se nos dice, no nos desmayamos, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. La resiliencia espiritual no niega el sufrimiento, lo abraza, lo convierte en maestro, en aliado y en impulso. Y en ese arte de sostenerse, descubrimos que no estamos en soledad, que hay una fuerza mayor que nos levanta cuando ya no podemos, que hay manos invisibles que nos sostienen, que hay gracia suficiente para cada día. Y eso es un milagro. A veces el sufrimiento viene de otros, de heridas infligidas por palabras, acciones y ausencias. Es perdonar lo que parece imposible. Pero el perdón no es justificar, es liberar, es soltar el peso que nos ata al pasado. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32, se nos pide, antes, sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonar es un acto de valentía, de sanación y de compasión, no por el otro, sino por nosotros, porque cuando perdonamos, el alma respira, el corazón se desata, la luz entra y el dolor, aunque no desaparezca, deja de gobernar. Se convierte en semilla de compasión, en puente hacia la paz. Hay sufrimientos que nos transforman tanto que no podemos quedarnos callados, que nos llaman a acompañar a otros, a compartir lo aprendido y a convertir la herida en misión. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4 se nos dice: el Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. El dolor puede ser escuela y lo que aprendemos puede ser bálsamo para otros, porque nadie consuela mejor que quien ha llorado. Nadie guía mejor que quien ha estado perdido. Y cuando compartimos desde la herida sanada, el sufrimiento se redime, se convierte en propósito, en legado y en luz. Hay una forma de gratitud que no depende de las circunstancias, que nace en medio del caos, que dice gracias incluso cuando no hay respuestas. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta gratitud no es conformismo, es revelación, es reconocer que incluso en la tormenta hay belleza, hay presencia y hay aprendizaje. Y cuando el alma agradece, algo se abre, algo se alinea y algo se sana, porque la gratitud transforma la perspectiva, nos permite ver lo invisible, sentir lo eterno y vivir con los ojos del corazón abiertos. Después del sufrimiento, no volvemos a ser los mismos, y eso está bien, porque el dolor, cuando se atraviesa con fe, nos transforma, nos purifica y nos renueva. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 se nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El renacimiento no es olvidar, es integrar, es tomar lo vivido y convertirlo en sabiduría, en compasión y en fuerza. En ese proceso descubrimos una nueva versión de nosotros mismos, más profunda, más libre y más luminosa, porque el dolor no solo rompe, también revela, y lo que revela puede ser hermoso. En medio del sufrimiento hay momentos de ternura inexplicable, un suspiro, una canción, un versículo que llega justo a tiempo. En el libro de Isaías, capítulo 66, versículo 13, se nos dice: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Dios no solo sana, también acaricia, no solo restaura, sino que abraza. Y en esa ternura el alma se aquieta, se siente vista, amada y sostenida, porque el consuelo divino no es abstracto, es íntimo, es delicado y es real. Y cuando lo experimentamos, el dolor se transforma, no desaparece, pero se vuelve llevadero, porque sabemos que no estamos en soledad, que hay un amor que nos envuelve, que nos sostiene y que nos sana. Adorar en medio del dolor es un acto de fe radical, es decir, tú sigues siendo bueno cuando todo parece oscuro. En el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 25, se nos menciona: a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. En la cárcel, en el sufrimiento, en la incertidumbre cantaban, porque la adoración no depende del lugar, sino del corazón.
Y cuando cantamos en la noche, algo se rompe, algo se libera y algo se transforma. El canto se vuelve resistencia, se vuelve luz y se vuelve milagro, porque adorar en medio del dolor es declarar que el amor de Dios es más fuerte que cualquier sombra, y esa declaración lo cambia todo. El dolor no tiene la última palabra, la tiene la promesa y la eternidad. En 2 Corintios 4 versículo 17 se nos menciona, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que hoy duele, mañana será testimonio. Lo que hoy quiebra, mañana será corona, porque Dios no desperdicia nada. Cada lágrima, cada herida, cada noche oscura, todo se convierte en gloria, en luz y en eternidad. Cuando lo creemos, el sufrimiento se resignifica, se convierte en camino, en proceso y en preparación, porque lo mejor aún está por venir, y esa esperanza nos sostiene. Después de todo, lo que el alma busca es descanso, no solo físico, sino profundo, espiritual y existencial. Y ese descanso no se encuentra en respuestas, sino en presencia. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, se nos recuerda: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús no promete eliminar el dolor, pero sí acompañarlo, sostenerlo y redimirlo. En sus brazos el alma encuentra paz, encuentra hogar y encuentra sentido, porque el descanso final no es el fin del sufrimiento, sino su transformación. Es el momento en que todo lo vivido se convierte en ofrenda, en luz y en eternidad, y allí finalmente el alma respira. Hoy hemos recorrido juntos los paisajes del dolor, hemos descendido al abismo, tocado la fragilidad, sentido el peso de lo que no se puede explicar, pero también hemos descubierto que el sufrimiento no es un callejón sin salida, es un umbral, un espacio donde algo nuevo puede nacer. El dolor, cuando se atraviesa con conciencia, no nos destruye, nos transforma y nos revela, nos purifica y nos conecta con lo esencial. Y aunque no siempre entendamos su propósito, podemos aprender a caminar con él, sin miedo, sin prisa, sin juicio. Si estás atravesando un momento difícil, este espacio es para ti, para que te sientas acompañado, para que respires, para que recuerdes que tu historia importa, que tu proceso es sagrado y que tu alma merece ternura. Respira, descansa, permite que esta paz te envuelva, que esta presencia te sostenga y que esta quietud te hable. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en este espacio de silencio y contemplación, venimos ante ti con el corazón abierto, con las heridas visibles y las invisibles, con las preguntas que aún no tienen respuesta y con la esperanza que se niega a apagarse. Tú conoces cada rincón de nuestro dolor. Tú has caminado por valles oscuros, has sentido el peso del abandono, has llorado con nosotros en cada noche sin consuelo. Hoy no te pedimos que elimines el sufrimiento, sino que lo habites en nosotros, que lo transformes desde dentro y que lo conviertas en semilla de compasión, en altar de fe, en camino hacia la paz. Danos la gracia de sostenernos cuando no haya fuerzas, de confiar cuando no haya señales, de esperar cuando todo parezca perdido y sobre todo, enséñanos a ver tu ternura en medio del caos, tu presencia en medio del silencio, tu amor en medio de la herida. Que esta oración sea abrigo para quien escucha, bálsamo para quien llora y luz para quien aún camina en la sombra. Nos rendimos ante ti
no como derrota, sino como entrega, como acto de fe, como suspiro que confía. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.